nombre es Antonio Baró. Nací en Badalona, provincia de Barcelona. Nací en el año 1929. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya... Nuestro relato es volviendo a mi infancia. Yo voy a hablar de cuando yo tenía 10 años. Lo que pasó en un momento en el desarrollo en España con la guerra civil, del cual con mis padres tuvimos que irnos de España hacia Francia. En el trayecto, mi papá tenía con un carrito y un caballito, llevábamos las cosas más importantes de mi casa. Llegando a mitad de camino, seguían los bombardeos alemanes y la gente corría desesperada para poder subsistir. En el camino encontramos a un amigo de mi papá que venía con un coche. El amigo iba con la señora. Entonces le dijo: mira, yo puedo llevar a tu señora con los chicos. Nosotros somos 3 hermanos, más 2 chiquitos más de un matrimonio amigo de mi papá. Nos fuimos, mamá, los 5, más el matrimonio, para cruzar la frontera por Cervera. Ahí nos perdimos. Nos perdimos porque era tanto el bombardeo que había que la gente iba como si saliera de una cancha, corriendo para todos lados. No había orden. Y el orden, o sea, el desorden cometa el error de que todo el mundo se pierde. Sálvese el que pueda. Perdón, vos decías que bombardeaban a las columnas de civiles que iban marchando hacia la frontera. Exactamente. O sea, no... Sí, venían, bombardeaban y amatrellaban. Mataban directamente a la gente, era un loquero. La gente estaba enloquecida. ¿Viste gente caer muerta? Varios. Mi mamá se aferraba con nosotros porque no quería sobre todo conmigo, porque yo siempre fui muy inquieto. Entonces mamá sabía que no quería perderme, porque un segundo que me perdía. Ahí era un abismo de gente corriendo para poder subsistir. Cada vez eran más los aviones alemanes e italianos que venían a bombardear a toda esa masa de gente que quería cruzar la frontera. Como nosotros llegamos con el coche a Cervera, mi papá, como venía con un carro, el tiempo de traslado era mucho más lento que el del coche. Ahí nos perdimos. Nosotros nos queríamos esperarlo a él, pero los senegaleses, que era la policía en ese momento francesa, nos obligó a cruzarnos, que pasáramos a Francia. ¿Y pasaron con el coche? No, el coche lo tuvimos que dejar en la frontera española e ir con unos micros que ponían ellos hasta que nosotros tomáramos el tren. Ahí tomábamos el tren y ahí se difundía hacia la gente que va a un lado o para el otro. Mi mamá, como iba con una mujer, con 5 chicos, se hizo cargo de la Cruz Roja. Como el caso de muchas madres que tenían chicos. Los hombres o las mujeres jóvenes iban por otro lado. Nosotros íbamos por otro lado porque mamá, vuelvo a repetir, estaba con 5 chicos, que nos llevaron a un tren de la Cruz Roja. De ahí nos llevaron para
la Bretaña esa que está al lado de, supuestamente, del mar de Inglaterra, puede ser. Ahí nos llevaron a un hotel muy bueno. Un momentito, Antonio, contanos cómo fue el viaje, cómo se alimentaban. Correcto, el viaje era muy simple. Había la Cruz Roja, que en las estaciones ponía mesas largas con caballetes y ponía todo pila de sándwiches. Te permitían agarrar el sándwich a paso de tren, o sea, el tren iba despacito, vos te bajabas, te ponían los sándwiches en la pechera y se subía con él. Del primer vagón al último vagón. ¿Y había un hombre que te persiguió, te corrió para llevarte sándwiches? Sí. Como yo, eran tantas las manos que ponían para sacar las bandejas a los sándwiches los chicos, y yo eran tantos los sándwiches que tenía que ponerme en la pechera porque yo tenía 4 hermanitos en ese momento. Eran 2 que eran mis hermanos directos y 2 que mi mamá cuidaba, que eran como mis hermanos, comían también. Entonces uno de la Cruz Roja me salió corriendo y me alcanzó al último vagón y me dio unos sándwiches para que me pusieran la pechera. Los de la Cruz Roja, que eran los únicos que... Por eso nosotros llegamos al hotel que era fundado por la Cruz Roja, o sea, aguantaba todo la Cruz Roja esto. Ahí nosotros habremos estado 3 meses. ¿Y lo pasaban bien dentro de todo? Muy bien, nos atendieron muy bien, nos atendieron especialmente a todos bien, había médicos, había gente que te atendía, muy bien. ¿Sabes qué pasó con los hombres la gente que no se hacía cargo de la Cruz Roja? No, los hombres los que no fueron directamente campos de concentración, tanto hombres como mujeres. Mujeres que eran solteras o mujeres que no tenían hijos, o los que tenían hijos tenían por la Cruz Roja tenían una atención mejor que los que no tenían hijos, obvio por los chicos. Ahí estuvimos 3 meses en ese hotel. Que era casi como estar de vacaciones. Exactamente, no era casi, era estar de vacaciones. Estábamos al lado del mar, estábamos muy bien. De golpe por razón la Cruz Roja perdió el poder, porque se iban aproximando a las cosas que se estaban empeorando para Francia, porque los alemanes empezaban a entrar por todos lados. Estamos hablando de más o menos de marzo de 1940. Exacto. De ahí, a los 3 meses nos llevaron a una mina, a una ruina de mina de tiza, de esas minas de tiza que antiguamente trabajaban en esa mina gente que no trabajaban más, que estaban en los hangares, estaban todos abandonados, porque no vivía nadie ahí. Ahí las ratas, la más chica, era como un caballo, lleno de ratas, lleno de todo bicho Y se enfermaban, sarna, se enfermaban, de todo. Sarna, mi mamá, a los 5 nos poníamos un cepillo a la sangre y ahí luego venía el azufre para poder calmar el dolor. ¿Usted sabés, digamos, si eso dependía del gobierno francés? ¿Estaba en territorio ocupado por los alemanes o estaba en territorio de Vichy? No, esto era todo territorio francés. Nosotros no llegamos a estar ocupados por los alemanes. Esto era el gobierno de Vichy. Exacto, sí. Yo le estaba diciendo, siendo un gobierno socialista, o más esto, ahí ya de entrada a nosotros nos atendía, ya pusieron en la frontera los senegaleses, que es que son los grandotes estos, para que pararan a los hachazos a la gente que quería, porque estaba desenfrenada para poder entender. El gobierno francés, a nosotros mientras nos atendió, supuestamente la Cruz Roja fue día. Cuando ya no nos atendió más la Cruz Roja fue noche. ¿Y esa mina estaba cercada con alambrados? ¿Era un campo de concentración? Era un campo de concentración. O sea que las familias no podían salir. No podíamos salir de ahí. Estaba cercado y entraban por una puerta, y entraba la Cruz Roja, que nos traía, o sea, zapatilla o comida, nos seguía atendiendo la Cruz Roja. Ahí habremos estado supuestamente
10, 12 meses, 15 meses, no me recuerdo exacto. Y de ahí ya nos llevaron de vuelta para España. ¿Cómo fue ese traslado? Desde donde estábamos hasta la frontera española fue con un tren común. Y de la frontera de España, que nos llevó hasta Barcelona, eran con vagones de ganado. Vagones de ganado. De ganado, de vacas. Como los nazis que llevaban a los judíos. Exacto, lo mismo. Pero con la agravante que de donde nosotros estábamos a Barcelona, esto se puede hacer en 10 horas, pongámosle. Pero nosotros, como nos pasearon, nos tardaron 30 días. Es decir, que los entregaron a las autoridades españolas y exacto. a las autoridades franquistas. Exacto. ¿Y el trato cómo fue de las autoridades? Malo, muy malo, si nos suben en trenes diríamos, de ganado, no es bueno. Y que nos demoraron porque nos llevaron prácticamente hasta Bilbao. La geografía te marca que donde vos estás, estamos hablando de la frontera de Francia-España, no estoy hablando de la del sur, sino estoy hablando de vas al centro de España. ¿De la zona del País Vasco? Claro, sí. Del País Vasco, en lugar de ser del catalán, que te viene costeando toda la parte, diríamos, no, fueron las más difíciles. Sí. En lugar de, entonces nos mandaron en los trenes, que tuvimos 30 días viajando ahí. Y donde parábamos, era como si te tiraran comida así para mucha gente se mató. ¿Cómo es que se mató? Y se tiraban, abrían la puerta y se tiraban, porque las puertas se podían correr cuando vos querías. Con el tren en marcha se arrojaban. Claro, se tiraban, muchas mujeres se tiraban con los chicos. Claro, porque ahí no había hombres, solamente mujeres. No, mujeres con chicos, el hombre no existía ahí, no existía para nada. ¿Y 30 días arriba? 30 días estuvimos. Es decir, que defecaban, orinaban. Todo arriba del tren. Y donde paraban, te daban comida que no tenía ningún bollete, o sea, comidas para poder subsistir nada más, hasta que llegaste en ¿Y el agua? ¿Les daban agua? No, el agua cuando paraba el tren, viste que cargan ellos con el de esto. Bueno, ahí ellos trataban las mujeres de conseguir agua para los chicos. Era lo peor que había, la escasez de agua. ¿Por qué? La comida, bueno, uno se va, pero el líquido es muy vital, lo necesitas. Y bueno, así fue que llegamos a Barcelona. A Barcelona, mi mamá durante un año, todos los meses tenía que ir a la comisaría para que la raparan. De esa manera sabían que era la mujer de un rojo. No es republicano, ahí es rojo. Franquista o rojo. ¿Tu papá que era militante? Mi papá era anarquista, era militante anarquista. O sea, ¿pertenecía a la FAI o a la FAI. A algún sindicato? No, a la FAI, no a la CNT, a la FAI. Era FAI y CNT ahí. FAI. La FAI eran los anarquistas. Mi papá tuvo la suerte, dentro de todo esto, mi papá era un hombre muy querido en el trabajo. Mi papá trabajaba en una empresa alemana, muy importante, de laminado de acero en frío. Ahí en Barcelona. En Badalona. Mejor dicho, miento, en San Adrián de Besós. ¿Cómo? En San Adrián de Besós. Primero viene Barrio Nuevo, luego viene San Adrián de Besós y luego viene Badalona. Sería como, a ver si nos entendemos, Avellaneda, Lanús y Loma de Zamora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Suburbios de Barcelona. Es muy importante eso. En los suburbios, porque los suburbios de Barcelona está hecha al revés. Está de la montaña para el mar. Ajá. El que maneja ahí es el mar. Ahora lo han hecho al revés. Ahora es del mar a la montaña, porque de esa manera pueden crecer. El mar no podés edificar. Claro. Estamos. Pero esos son otros temas.
Así que a tu madre la obligaban a ir a la A comisaría. mi mamá la obligaban todos los meses a raparse durante un año. Nosotros cuando llegamos, mi mamá y mi papá se habían llevado a una niña, a una amiga de mi mamá, que tenía 17 años en ese tiempo, que iba con mi papá, porque no entraba en el coche. Lo que hizo mi papá, mandarla de vuelta para Barcelona, a la casa de los padres, ¿me entendés? Como te digo, que fue la señora, cuando nosotros llegamos a España, que nos dio acobijo en la casa de ella. Porque ustedes no pudieron volver a la propia casa que habían tenido que No, abandonar. la casa que nosotros teníamos se la había llevado un franquista, se la había apropiado. Nosotros cuando volvimos, no teníamos dónde ir. Isabel, la mamá de Juanita, que era la chica que estaba con mi papá, que no pudo venir con nosotros porque no entraba en el coche. ¿Soy claro con lo que cuento? Sí. Mi papá lo que hizo, mandarla de vuelta a Juanita para Barcelona, porque no quería hacerse cargo de la chica que tenía 17 años y que no sabía si algún atorrante podía haber sacado provecho de ello. Y la mandó clandestinamente. Claro, a un amigo de él le dijo, llévala de vuelta para Barcelona, porque el amigo le dijo, yo hasta acá no sigo, me voy. Bueno, llévate a Juanita, llévala hasta la casa de Isabel, la madre, y la llevó. Cuando nosotros volvimos, Isabel nos dio acobijo, nos dio un lugar, nos prestó, nos dijo, hasta que ustedes no se ubiquen, les doy una pieza. Pero ¿qué pasó? A mí, mi mamá no podía con todos, entonces me mandó a Balaguer, a la casa de mi abuela, a mí y a mi hermano Luis. Y mi mamá se quedó con Jerónimo, el más chico, que se quedó con Isabel. A ver si soy claro con lo que estoy contando. ¿Qué edad tendría Jerónimo para aquella época? Muy bien, tu pregunta. Mira, mi hermano en ese tiempo tendría 4 años. Porque estamos hablando de mediados de 1941. Claro. Sí. Nació en el 26 mi hermano. En el 26 nació. 36, perdón, 36. Ah, 36. Al 41, 5 años. 5 años sí. Tenía. ¿Y los chicos que habían hecho todo el periplo con ustedes? Se lo dieron a la abuela. Mamá cuando vino se lo dio a la abuela de materna. Ellos volvieron en el tren de carga con ustedes. Sí, los chicos, la mamá no los dejó ni para ir al baño, no lo dejaba. Mamá no tenía 3 chicos, eran 5. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla. Bueno, vos decías que en el 48 vinieron a la Argentina. Exacto. Y en todo ese tiempo, que me dio entre que se separaron allá cuando iban originalmente para Francia y que se separaron de tu papá, y hasta esa época, hasta la época que tu papá los mandó a buscar a España, ¿qué fue de la vida de tu papá? ¿Qué hacía? Nosotros de mi papá dejamos de tener noticias de él cuando nosotros llegamos a Francia, o sea, cuando nosotros volvimos a España, dejamos de tener noticias de él. Ahí lo perdimos, papá. Quiere decir que nosotros volvimos de vuelta a España en el 40, porque los alemanes estaban llegando a Francia. Entonces, del 40 al 40, diríamos, del 40... Para mí que era el 41, cuando volvieron. Claro, 41... Porque pasaron como de 15 meses. Estoy de acuerdo contigo. El 41, del 41 a papá lo vimos de vuelta, estuvimos 7 años sin verlo. O sea, del 41 y 7, 48. 48. Pero 48 cuando vinieron a la Argentina. O sea, tiene que haber sido por lo menos 2 años o 3 años antes. O sea, Claro. después debe haber sido cuando terminó la guerra mundial, cuando terminó, Claro. y tu papá los mandó a buscar recién entonces. Claro. Pero ¿cómo se hacen los 7 años? A ver, ¿qué vivencias tuvo tu papá? Claro, nosotros a mi papá lo perdimos cuando nos perdimos la frontera, no lo vimos más. Claro. Ahí desapareció la vida nuestra de mi papá. Tuvo unas cartas, tuvo unas con esto, pero cuando mi papá se metió, ahí está,
Mi papá estuvo un año teniendo noticia con nosotros, con mamá que se escribía. Él estaba en un campo de concentración. Estaba en un campo de concentración que logró escaparse. Ajá. Logró escaparse del campo de concentración. Que lo llevaban para Alemania, directamente para quemarlo, donde los quemaban ahí. Sí, sí, sí. Y ahí logró escaparse del tren. Ahí desapareció mi papá. Y de ahí no lo vimos más. Hasta que volvimos supuestamente en el 40. Si nosotros llegamos acá en el 48, al 40, y uno, bueno, ahí está, son los 7 años que yo decía que ¿Te tenía. reencontraste con tu padre en el año 48? ¿Crees? Claro, recién en el 48. Macanudo. Y bueno, cuando se escapó del tren que lo conducía a Alemania, ¿qué sabes? Nos contó él, bueno, es cuando se metió con los maquis, porque fueron a atacarle los maquis a ese tren que sabía que iba con preso porque lo mandaban a Alemania para quemarlos. O sea, no sé en qué lugar lo mandaban, no en Alemania, sino en donde los quemaban, ahí que los... Y ahí el maquis logró parar el tren y él se metió, estuvo un tiempo con los maquis. Eso nos contó luego, cuando lo volvimos a encontrar, nos contó toda la historia y todo. Pero vuelvo a repetir, estuvimos 7 años sin saber de él, ya nosotros creíamos que ya no existía más. Claro. Entonces nos mandó a llamar, que bueno, hubo una correspondencia con mi mamá, y a los 3 meses más o menos vino el guía a buscarnos. El guía. Un guía, ¿no? Vale decir que hubo una correspondencia entre tu papá y tu mamá. Claro, y conmigo, porque mi mamá éramos los dos, y vino, vámonos con papá, bueno, vamos con papá. Toda la familia. Sí, mi mamá y los tres, Correcto. los 2 hermanos y yo, nos fuimos todos, cruzamos los Pirineos, que nos llevó el guía. Correcto. Y ese guía lo despachó desde Francia tu papá. Claro, de Francia, porque vive en Francia. Correcto, Era un español que se dedicaba a eso, a cruzar gente. Clandestinamente. Claro, lo habrán ido, mire, vos Jerónimo, papá iba Jerónimo, mirá Jerónimo, si vos querés ir a tu familia, nosotros tenemos una persona de confianza que se dedica a eso, a pasar gente de vuelta a retomarlo a Francia. Y así fue como pasamos. Porque yo le comentaba a él que yo había sido sorteado para la Marina. Yo llegué a Francia con 17 años, ya estaba sorteado porque yo entraba a los 18 en la Marina, entraba. Entonces mi mamá tenía mucho miedo porque indudablemente era un desertor para el ejército español. Yo ya estaba dentro del ejército, estaba esperando que... Y si me encontraban cruzando la frontera, obvio que era un desertor, y ahí iba al paredón directamente. Entonces mi mamá hizo tanto sacrificio que hicimos para poder lograr, primeramente, todo lo que nos pasó, toda la historia, para que luego... Porque mi mamá estaba medio indecisa en cómo se llama. Pero yo le decía, mira mamá, yo creo que si vamos con papá, según nos está diciendo que está bien, que tiene un negocio, que las cosas le van bien, y bueno, vamos con papá. Y así fue. ¿Y cruzaron a pie? Cruzamos a pie, sí. ¿Cuánto tardaron en cruzar? Y estuvimos una semana para cruzar. Una semana. Y ya tienen lugares donde él para, que ya está todo ordenado. Él sabe que tiene que venir de acá a acá, y hacer noche, y de acá a acá, al día, y hacer noche. Así fue como debe. Y mi papá nos estaba esperando en Perpiñán. Perpiñán, que es la frontera de Francia y España. Del otro lado de Barcelona. Del otro lado, de Cataluña de arriba, que ya es Francia. Se habla el catalán y todo en Perpiñán. Sí. Y bueno, esa es la parte que nosotros... Y él, una vez que los maquis atacaron el tren, que él se unió a los maquis. Claro, porque los maquis fueron los que liberaron. Hasta digamos, desde ese momento, hasta el momento en que se instala como comerciante. Contanos la historia hasta el momento que se encuentra con vos. Desde que se une a los maquis, claro, hasta que se encuentra con vos. Contanos. Bueno, te puedo contar que se encuentra con los maquis y bueno, como buen
¿cómo te podría decir? Como buen anarquista. Era un hombre de lucha, papá, en ese sentido. Yo no digo que fuera un mal padre, que no es lo mismo. Yo le critico a él que por qué tarda tanto en comunicarse con nosotros. Porque tenía las facilidades, pero como tenía su doble vida, eso es otro tema. Papá era muy querido con los maquis. Por eso hizo tanta carrera en París, porque tenía muchos contactos. Por eso le daban la famosa Citroën, que es la banana para los pibes. Es una fruta muy, ¿cómo te puedo decir? Muy selecta. Entonces él tenía sus contactos debido a todos los contactos que fue haciendo. Porque papá era una persona muy hábil en los negocios, en la manera de pensar, era muy avanzado en ese sentido, muy avanzado. Yo a veces le decía que era demasiado avanzado, que tenía que haber hecho un cambio menos, y ocuparse un poco más de la familia. Él le daba más bolilla al amigo, a ver si nos entendemos, en poderlo ayudar o a poder hacer algo, que cosas que fue dejando de la familia, que después la vivimos nosotros. Pero yo pienso que a veces la vida es así, nadie es como el jugador o como el mujeriego, como qué sé yo, cada cual tiene su manera. La falta te tocó revolucionario. Claro, mi papá era muy revolucionario. Entonces, y mi hermano, por eso que mi hermano tiene mucha, a ver si me entendés, mi hermano Luis es muy anarquista, pero ya debe ser los genes. Si ayer estábamos arriba del coche y me empezó a cantarme dice, ¿vos no te acordás? No me acuerdo, Quique. Entonces empezó a cantar. Hijo del pueblo. Hijo del pueblo. Entonces tu padre, reconstituyendo su trayectoria, lo llevan en tren a Alemania. Sí. Los maquis lo atacan el tren. hace una emboscada y lo sacan Correcto. a él y a Él se une a los maquis, Sí. ahí se hace muy querido de los maquis y Eso. cuando termina la guerra Sí. le dan la oportunidad de comerciar con el Citroën. El sitio así. Que es ¿qué significa Citroën en francés? Es para los menores, es una cartilla que llegaba hasta los 5 años. En la entrada de la fonda hay un moro mohamed. Una Toda cartilla una como de alimentos, como de racionamiento. de racionamiento. Con esa cartilla los chicos tenían derecho a, no sé, una banana, digamos. Claro, ellos tenían derecho, podían comprar no más que ellos. ¿Y al tu sitio. papá podía comerciar con eso? Claro, si Hacer una si diferencia. papá con uno de los con un valenciano puso una cava. ¿Qué es una cava? Es donde viste desde abajo que están todos esos túneles que con gas maduran la banana. La banana viene verde, ¿no? Viste cómo viene. Entonces la ponen ahí, toda ahí, y con el gas, el calor, va madurando la banana. Y después la vendía, entonces. Después la vendía el gobierno, que era de Citroën, Claro, el gobierno. pero había una parte que la vendía a los restaurantes, que esto era donde, Que ganaban mucho ahí más era dinero. su negocio. Correcto. Y entre paréntesis, fue armando una familia, una segunda familia. Claro, primero se ve que cuando estaba ahí, conoció a esta francesa, que yo la conocí, y a mi hermana Ujú. también la conocí. ¿Y cómo se llamaban la francesa y tu hermana? Bueno, la Galtier, le decían, Madame Gartier, Madame Gartier. Madame Gartier. Ujú. Era la señora, una francesa hermosa era. Pero, como yo no la vi con buenos ojos. Claro. ¿Y después él los dejó a ellos y se fue con ustedes o cómo? No, ¿O mantiene la doble vida? Claro, la francesa se enojó con mi papá, no sé qué diablos son problemas de ellos. Me imagino que Se debe haber sido. separaron. Sí, porque dice que trajo a su mujer. Pero luego, no, después que se separó, o después que se peleó, entonces trajo. Ahí se acordó de Ahí la se- primera se familia. acordó de la primera Y eso es familia. lo que vos le criticás. Claro, porque hay muchas maneras, puede ser muy, no sé, pero yo pienso que después, si nosotros pasamos todo lo que pasamos, no voy a culpar a nadie, no tengo por qué, porque el destino es el que te manda, pero parte de ello, él llegó a eso. Sus ideas. digamos. Porque él, cuando él estaba en la revolución o en la guerra civil, papá comandaba, o sea, tenía voz y voto. En la fábrica esa alemana, él es el que manejaba todo, porque él traía todo, porque ahí todo
Se controlaba toda la comida porque no había. Entonces él se encargaba de traer de todo para la fábrica, para los obreros de la fábrica. Él en la fábrica no quería que trabajara, que se encargara de ir con los camiones y trajera comida para que les pudiera dar a La fábrica estaba colectivizada, claro. Claro. Claro, ya no pertenecía a los capitales alemanes. No, era una cooperativa. Claro. Era una cooperativa y él, como jefe de la cooperativa, él traía los camiones de comida, iba, conocía. Mi papá nació en Balaguer. Balaguer es un pueblo muy, ¿cómo te podría decir? Muy agrícola, muy próspero, y él conocía a todos. Y favores son favores. Claro. Yo te hago un favor, me hace un favor. Y qué sé yo, esa cosa. Muy hábil mi papá siempre fue. Por eso yo lo critico de que las ideas tienen que ser buenas, pero no te olvides tampoco de la familia. De la familia. Entonces, una vez que él te recibe a vos en Francia, Sí. vos te enterás que tienes esa segunda familia, te enojas y demás. Bueno, pero no llegaste solo, llegaste con tu madre y con tus hermanos. Y con mis hermanos. Pero mi hermano, el que me sigue a mí, es un estudioso de la vida. Yo soy el rebelde, el que siempre voy adelante, el que peleo. Él no, él es el estudioso. Actualmente es lo mismo. Y bueno. Perdona que te diga una cosa, vos ¿Cómo me, no? vos me diste un libro. Yo lo leí una vez. Mi hermano ya lo leyó 3 veces. Ah, mira, el libro que le di es el de Peirats. ¿Y por qué lo leyó 3 Los veces? anarquistas. ¿Por qué lo leyó 3 veces? Porque él dice que en cada vez que lo lee, le saca algo. Algo nuevo, Exacto, un estudioso. exacto. Ahora bien, llegaron ustedes a Francia, se encontraron con tu Sí. papá. Contanos qué pasó a partir de ahí. ¿Qué hicieron ustedes ahí en Francia? Muy bueno. No nos faltaba nada, porque de golpe porrazo, de Canecita pasamos a Campeón. Mi papá tenía un departamento en París. Nosotros vivíamos en la Rue Saint-Denis, en el Havre-Sec y Saint-Denis, pleno centro de París. París tiene 20 distritos, todo por distrito. Estamos en el número 1, en el distrito 1. Prácticamente, para que vos, la palabra que te voy a decir me vas a ubicar. A 10 cuadras de la Bastilla. ¿Estamos de acuerdo? Se Vos comprende perfectamente. sos una persona que tenés mucho concepto de lectura, conocés bien la geografía, conocés bien todo. A 10 cuadras de la Bastilla. De la Bastilla. Y vos tenías unos 17 años aproximadamente. Sí, 17 años tenía. ¿Y qué Si yo no sé, hiciste? ¿y yo qué hice? Ahí me conocí una amiguita que el papá trabajaba de marroquinero. Ajá. No te olvides que en Francia la cartera, entonces me enseñaba a coser. Entonces mi papá, por la influencia que tenía, me hizo entrar en un colegio del Estado que te enseñan el oficio. De Y marroquinero. encima te pagan. Ah, te pagan por estudiar. Te pagan por estudiar. Y si sacás buenas notas, tenés premios. ¿Estamos? Ujú. Entonces, bueno, allí yo aprendí el oficio de marroquinero. Cuando llegamos a la Argentina, lo que hacíamos, yo me dediqué con mi hermano que me ayudaba, yo hacía los portafolios y mi papá los vendía a Casa de Mallorca, ¿viste? Sí, conocida. Sí. Bueno, a Casa de Mallorca me llamó 2 veces para que fuera. Ya, bien. Pero bueno, no nos adelantemos. Pero nos estamos yendo del tema. No nos adelantemos. Volvemos. Aprendés marroquinería. Sí. Bien. Y después, ¿cómo es que deciden que van a venir a la Argentina? Muy bien. Mi papá conocía a mucha gente que no estaba dentro del sistema. Digamos, compañeros de ideas. No, de ideas no. No. Compañía que vendían cosas porque no te Ah. olvides que venía Contrabandistas. no, contrabandista no, tampoco, no, a ver si nos entendemos. Ahí se controlaba mucho las tarjetas, las carpetas de racionamiento, porque no había, entonces era todo racionado ahí era.
Entonces, las carpetas de racionamiento. Y él tenía dos amigos que estaban metidos en cosas de estas que no son rectas. Comprendo. Entonces, fue preso. ¿Tu papá? Sí, porque lo agarraron que estaba metido fue preso. Y hay un abogado que mi papá conocía, muy amigo, le dijo, mira, varón, yo te la voy a hacer cortita. Vos acá no tenés más espacio. El espacio tuyo se te terminó. Así que te conviene porque ya sos un tipo perseguido. Primero porque descubrieron el asunto de la Gitrua, la banana famosa. Después con esto, bueno. Entonces decidimos venir para Argentina. Fines del 48, venimos para Argentina. De ahí nos fuimos a Rosario, que mis abuelos vivían en Rosario. ¿Los abuelos de parte de quién? De mi mamá. De tu mamá. Pero mi papá se olvidó de algo. Mi abuela es muy buena, mi abuela. Pero le quedó como buena sevillana, le quedó acá. ¿Por qué le quedó acá? Te la hago cortita en ese sentido. Mi papá conoce a mi mamá. Mi papá conoce a mi mamá, que mi mamá tenía 16 años. Y se la lleva. 16 años es un menor. ¿Pero a dónde se la llevan mi papá y mi mamá? A Andorra. Y cuando se la lleva a Andorra se casa con mi mamá. Al casarse con mi mamá, ya mi abuela perdió el poder. Porque se entera mi papá que se quería mi abuela y mi abuelo se querían venir por la Argentina y se llevaban a mi mamá. Entonces mi papá le dijo, no, vos te venís conmigo. Tomaron un colectivo y se fueron a Andorra y se casaron. Y ya era tarde para Ya, chao. detener. Entonces, tu abuela materna no tragaba a tu padre por haber secuestrado a tu ¿A madre. vos qué te parece? Es una cosa... ¿eh? ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Hubo lío? Cuando volvimos acá, sí, cuando volvimos acá a la Argentina, bueno, apareció de vuelta la guerra, mi papá ya no tenía el poder. Acá en la Argentina no tenía nada. Nada, ni el poder ni la juventud. ¿Qué edad tendría tu padre para esa época? En 1948. Yo te digo, mi papá falleció, sí, mi papá tendría 60 y... Nació sí, muy simple. Mi papá nació en el 9. En el 9, está. Al 54... Son, 37 años tenía. No, entonces en 1909. ¿Tenía 20 años cuando vos naciste? Claro. Entonces 23 años. Entonces murió muy joven. Claro que murió joven. Y no quiero decirte de qué murió. Porque yo recién conozco a esta persona y me cae pero así. Bien. ¿Querés que te diga que murió mi papá? Yo sí. ¿De qué? Me gustaría saber. Del cigarrillo. Del tabaco, mira vos. Por eso te dije, Yo no recién lo entiendo conozco. a esos viciosos que fuman hasta morir. Recién ¿no? lo conozco, te dije, Sí, ¿me sí. entendés? Del cigarrillo murió mi papá. Y mi hermano también, el más chico. Ujú. Jerónimo, porque mi papá se llamaba Jerónimo y mi hermano más chico Jerónimo, el nombre de mi papá. Mi hermano Jerónimo murió en Bariloche, del cigarrillo. Una eminencia, mi hermano más chico, eminencia, como cocina. Y trabajó con el Gato Dumas, trabajó con... Mira, sí, Y sí. estaba en Bariloche, estaba en el mejor... El Yao Yao ahí Sí. trabajaba de cocinero. Lugar de primera categoría. Claro, de primera categoría, pero el cigarrillo... Y cuando vinieron acá a la Argentina, entonces estaba tu abuela y tu abuelo estaban en Rosario. En Rosario. Y ustedes fueron a Rosario. Y fuimos a Rosario. Y fueron, bueno, tu papá por lo menos fue recibido con reticencias, ¿no? ¿Qué te parece? Aparte que mi abuela era una sevillana de la que no te perdonaba. Ahora sí. Era como Shelton, no perdonaba. Ahora ha sacado el trabuco naranjero y lo corrió a tiro. Sí, le hizo la vida imposible. Y bueno, Claro, ¿no? Y después se vinieron para acá entonces. claro, nosotros teníamos dos opciones. Argentina o México. Obvio. Mi mamá
Argentina porque tenía los padres. Creo que tenía que haber ido a México. Con eso decís todo, claro. Sí. Pero hoy vos no hubiese conocido a mi hija. Yo no estaría haciendo la charla acá con dos grandes amigos. Entonces dejémoslo así. Buenísimo. Si me hago entender, yo para tener la charla que tuve con vos, te puedo asegurar que lograste, no tenés idea. Porque yo no me gusta hablar. Pero como dice, me caíste bien, ¿qué querés que te diga? Muchas gracias. Que sí. Hay buena onda, es una buena charla y listo. Bueno, fantástico, muchas gracias. Al Entonces, contrario, muchas gracias. El primer plato que da